Para ayudar a los jóvenes capitalinos a conseguir un empleo formal y estable, el gobierno de la ciudad cuenta con el programa Mi Primer Trabajo. Y justamente para conocer de qué se trata y cómo se puede acceder a sus beneficios, saludamos al doctor Daniel Fajardo. Él es director general de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, desde luego aquí de la Ciudad de México. Doctor, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí, además con la oportunidad de informar a los ciudadanos, a los jóvenes ciudadanos de la Ciudad de México, de este programa, que es un programa muy exitoso, es un programa que impulsó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Desde el año 2015, de septiembre de 2015 a la fecha, hemos ya emprendido este programa y tenemos una gran meta que cumplir. Es un encargo que le hizo directamente el jefe de gobierno a mi jefa, la secretaria Amalia García, de que 10,000 jóvenes encuentren un trabajo, sean colocados en un empleo formal. Para eso, entonces, tenemos este programa donde jóvenes hacen práctica laboral y después se quedan en un empleo. Que eso es importantísimo porque, Daniel, hay muchas Oportunidades luego de tener unas primeras experiencias, pero los jóvenes salen de ellas más frustrados que como entraron. Exacto. Y aquí hay una profesionalización porque empiezan a hacer actividades 100% profesionales. Exacto. No de asistencia, no de cuidar quizás una caja nada más, sino simplemente ya tener una actividad, y muchas veces, en la mayoría de los casos, se quedan contratados. Exacto. Tenemos convenios de colaboración con más de 1,000 empresas de la Ciudad de México. Es un programa muy grande que tenemos. Lo que les pedimos a esas empresas es que al joven que participe en práctica laboral se les da una beca a esos jóvenes de 3,000 pesos si tienen hasta nivel bachillerato, 3,500 si tienen nivel licenciatura, y se les dice, pónganlos, van a hacer un mes de práctica laboral, pero desarrollen sus capacidades, denles esa oportunidad. Al final de cuentas, la mayoría, el 70% de estos jóvenes que realizan práctica laboral son contratados. Y eso es pues el mayor logro que vemos es esto. El muchacho, la muchacha, lo que requiere es la oportunidad. Ahí está demostrado que cuando se les da la oportunidad a los jóvenes de esta Ciudad de México, la aprovechan de inmediato y sale a relucir su talento. El primer rechazo ese de que es que no tienes experiencia, pues no funciona. Yo tengo un ejemplo que quisiera comentar. Hay un grupo, por ejemplo, de jóvenes que están haciendo práctica laboral para asistente dental. Y fui a verlos a estos muchachos y muchachas, son jóvenes muy entusiastas que nunca habían tenido un empleo. Apenas terminaron la preparatoria y estaban buscando empleo. Ellos, lo que se les estaba ofreciendo es empleo de asistente general, con salarios de cerca de 4,000 pesos, 4,500 a lo más. Después de un mes de hacer práctica laboral en consultorios dentales, ya saben desinfectar el material, ya saben el tipo de resinas que están ahí, ya saben ayudarle al dentista o a la dentista en hacer sus operaciones, ya saben hacer una cita. Y entonces la oferta que les están dando de empleos ya son de 8,000, de 9,000 pesos. Es decir, por un solo mes ya es el doble. Salen especializados, y de eso se trata justamente, que hagan práctica laboral en distintas modalidades y que después sean contratados ya en mucho mejores condiciones. Y eso es lo que estamos logrando ya en la Ciudad de México. Ahorita ya llevamos el reto, decía yo, que nos puso el jefe de gobierno, son 10,000 colocados. No se trata de dar becas, se trata de que sean colocados. Entonces, el reto era 10,000 y ya llevamos 8,800 y tantos. Estamos ya llegando casi ¿no? Del otro lado, y todavía nos falta un año, porque eso es todavía el reto es hasta terminar el sexenio. Así que, y ahorita todavía tenemos espacios. Este año estamos abiertos. Los requisitos son muy sencillos. ¿Cuáles son? Para los jóvenes, lo único que les pedimos es que sí tengan ganas de entrar a trabajar, que sí estén buscando empleo. Y bueno, los requisitos es su comprobante de domicilio, su identificación, que es un IFE o el INE, y su comprobante de estudios. Y esos son los únicos requisitos que pedimos. Tenemos oficinas en toda la ciudad. Tenemos 16 oficinas en las delegaciones. En cada delegación hay una oficina, más las oficinas centrales que están aquí en Xocongo número 58, esquina Fernando de Alba, muy cerca del metro San Antonio Abad. Y bueno, pues estábamos listos para esperarlos y que sea pues un éxito
esta primera incorporación a un empleo. Ya lo es, doctor, pues de verdad enhorabuena y muchísimas gracias por traernos estas buenas noticias, que son buenas noticias para los jóvenes y también para la ciudad, porque esta metrópoli se alimenta de su vigor, de su trabajo y de su empeño. Así es, invitarlos por favor a que se suscriban a nuestra página de Facebook de Trabajo CDMX. Ahí van a encontrar muchas otras ofertas. Hay cursos de capacitación para todo tipo, hay becas de capacitación, hay proyectos de fomento al autoempleo y por supuesto aquí está la información sobre mi primer trabajo también en la página de Facebook Trabajo CDMX. Pues excelente noche y nuevamente muchas gracias.